La niebla del amanecer descendía lentamente sobre el campo de trigo, posándose en el suelo húmedo y envolviendo a las jóvenes plantas con abrazos densos y espesos. En el horizonte, el disco del sol apenas asomaba. Ahí estaban, los primeros rayos rosados iluminando el cielo y tiñendo la niebla, que se dispersaba en diferentes direcciones a medida que la luz solar avanzaba. Luego, otro rayo naranja golpeó nuevamente a la nube blanca, tiñéndola desde abajo. Pronto, todos los rayos se volvieron violetas y luego cálidos anaranjados. Así comenzó el amanecer, disipando la espesa oscuridad y el frío de la noche. La chica estaba sentada en el balcón, observando cómo la naturaleza despertaba ante sus ojos. Sin embargo, en su propio interior, no todo era tan brillante y colorido. Se encontraba en un viejo y alto sillón, mirando el campo mientras sus pensamientos se adentraban en el pasado, donde no podía simplemente quedarse indiferente. Había terminado una larga relación y ahora no sabía si lamentarlo o no. Hacía tiempo que no había amor, solo costumbre, un sentido de posesión por parte de él y nada más. Pero en lo más profundo de su ser, aún quedaba una sensación de injusticia por la decisión tomada. «Adelina, ¿por qué estás aquí tan temprano?», preguntó su abuelo, saliendo al balcón y sentándose en el segundo sillón. Sacó un grueso cigarro, lo encendió y se recostó, exhalando un denso y pestilente humo. Adelina imaginó cómo los pulmones de su abuelo quedaban envueltos en niebla, al igual que el campo que ya se había liberado de su opresión. No sabía qué responderle a su abuelo. No sabía cómo decirle que pronto estaría sola de nuevo, ya que vivir en un pueblo remoto no era para ella. Aquí no había nada, y tampoco podía esperar ayuda en caso de necesitarla. «Tengo pesadillas, abuelo», confesó, recordando sus últimas pesadillas. «Sabes, mi terapeuta dice que cuando alguien está muy cansado, su mente no puede funcionar como antes. Básicamente, el cuerpo se desacelera y se cansa, y muestra su cansancio a través de pesadillas. No sé cómo decirlo correctamente», titubeó. «Soñé que estaba atada a un enorme roble en el bosque, y un lobo me rodeaba. Se mostraba amenazante, sacaba la lengua y mostraba sus dientes. Parecía que no le tenía miedo, pero mis venas temblaban. La oscuridad en el bosque a mi alrededor se espesaba, y yo no podía escapar. Y cuando ya estaba aterrorizada, apareció un oso en el bosque. El lobo huyó atemorizado. El oso me liberó de las ataduras y me guió hacia el borde del bosque, donde volvía la luz. Me volteaba constantemente buscando al oso, pero ya no estaba. Fue un sueño extraño, abuelo». «No hay nada extraño aquí, Adelina. Ese lobo es tu exmarido, que sigue rondándote y no te permite vivir tu vida. A pesar de que te mudaste a este pueblo remoto, todavía temes que aparezca de un día para otro. Y el oso es el hombre del futuro que te salvará. Y la oscuridad es solo producto de tu imaginación y fantasías, ¿verdad?», concluyó el abuelo con una sonrisa. «Bueno, vamos. Hay que desayunar y ocuparse del ganado. Y no me mires con lástima. Entiendo que no has venido para quedarte para siempre, que vivir en la soledad no es agradable para ti. No me enfadaré si te vas o si deseas regresar a la vida en la ciudad. Vamos, levántate, ya es hora de irnos», repitió el abuelo y bajó al primer piso. Preparó gachas y unos sándwiches. Desayunaron en el porche en una pequeña mesa. El abuelo tomaba agua caliente, la chica café. Ella sufría porque no había una tienda decente en el lugar y tenía que ir al pueblo vecino de tipo urbano para comprar café. No tenía ni derechos ni transporte, pero amaba el café. El abuelo le echó una mirada de reojo. Ambos se levantaron y fueron a ocuparse del ganado, ya sea sacando a las vacas a pastar o soltando a los corderos y gansos en el amplio corral lleno de vegetación.
no había tanto trabajo. El abuelo dio un golpecito de aliento en el hombro de su nieta y se dirigió hacia la casa. Ya estaba cansado, la edad estaba empezando a hacerse notar. Adelina se apoyó en la cerca de madera torcida y observó cómo los alegres gansos, extendiendo sus alas, las agitaban asustando a los jóvenes gansitos. Ella sonrió. Por un lado, la vida en el pueblo era maravillosa, pero la desconexión de la civilización la asustaba. «Ops. ¿Quién tenemos aquí tan hermosa?», se escuchó una voz conocida. «Estás aquí parada, como si no tuvieras que recibir a huéspedes importantes. ¿O tu abuelo no te enseñó buenos modales?». El hombre estaba allí y mostraba los dientes, como aquel lobo junto al roble al que estaba atada. La chica sintió cómo su corazón se encogía en su pecho. Retrocedió buscando con la mirada cualquier objeto que pudiera servir como arma. Agarró una hoz que estaba colgada en la cerca y la sostuvo firmemente en su mano. El hombre que había llegado levantó las manos en señal de reconciliación y se rió. «Vaya, Adela, ¿así se recibe a un marido? Te has vuelto desafiante, y a mí me gusta incluso más. Vuelve a casa y te perdonaré todo si regresas por tu propia voluntad. Te consentiré como a una reina, compraré todo para ti, dejaré de lado el divorcio y los juicios». Henry sonreía, pero su sonrisa se asemejaba cada vez más a una mueca. Ella miraba a su exmarido y cada vez comprendía mejor en qué agujero se había metido cuando comenzó a salir con él. Él se burlaba tanto de ella moralmente que, literalmente, llegó a creer que nadie más la quería, excepto él. «Vete de aquí antes de que grite. Los hombres en el pueblo son fuertes, te empalarían rápidamente». «No hay policía aquí, no hay nadie», le espetó ella, preparándose para atacar. No permitiría que se acercara, no permitiría que la tocara con esas manos sucias. Henry sonreía. Era bajo, delgado, desaliñado. Exactamente como un lobo en una manada, al que todos maltratan y que se desquita con aquellos más débiles. Incluso ahora, Henry sonreía, cada vez más parecido a una hiena desdentada que hacía sus últimos intentos de arrebatar la presa. «No lo diré 2 veces, vete. O si no, gritaré». «Sí, grita todo lo que puedas. De todos modos, a nadie le importa. Este es un pueblo viejo, ¿qué hay aquí? ¿3 cojos y medio? Créeme, Adela, hubiera sido mejor que no me hubieras ofendido en ese momento, mejor que no me hubieras insultado ni amenazado con la hoz. Sabes que soy una persona vengativa. Si no puedo hacerlo con mis propias manos, usaré las de otros para llegar hasta ti. Con un chasquido de dedos haré que te arrastres hacia mí, de rodillas, suplicando volver», dijo el hombre, mientras seguía sonriendo de manera desagradable. Avanzaba lentamente hacia ella, ella retrocedía con cada uno de sus pasos. Estaba lista para correr si era necesario. Pero, ¿podría escapar de él? Haberse involucrado con él significaba sufrir de por vida por su amenaza y su sonrisa siniestra. Tal vez, en realidad, hubiera sido mejor soportarlo todo en el matrimonio en lugar de vivir con miedo hasta el final de sus días. Miró de nuevo su rostro retorcido, que seguía igual de desgastado. Sus ojos de color marrón claro parecían amarillos bajo esa iluminación. Se parecía a una bestia a la que le eran ajenos los sentimientos humanos y las relaciones normales. Ella dio un paso atrás nuevamente, pisando la tierra húmeda que no se había secado después de una serie de fuertes lluvias. Adela se engañaba a sí misma, no podría escapar por ese terreno. Su pie, tarde o temprano, se hundiría en un hoyo y caería, convirtiéndose en presa fácil para sus colmillos. Agitó torpemente la hoz, apenas rozándolo.
Le hubiera gustado cortarle la cabeza para no ver su sonrisa desdeñosa, sus dientes amarillos con colmillos afilados que la naturaleza había esculpido. Pero cada vez más fuerte crecía en ella la sensación de impotencia y desesperanza. «Oye, aléjate de la chica». Se escuchó una voz detrás de ella. Tenía miedo de voltearse. Si se giraba hacia el hombre que se acercaba por detrás, Henry podría atacarla desde el frente y quién sabe cómo terminaría eso. Se preparó para atacar, aferrando la hoz en su mano. Era de doble filo y podía confiar en su afilada y reluciente hoja. Pero de repente, una gran mano descendió sobre su hombro. La apartó detrás de su propia espalda y se puso delante. Adela vio realmente una espalda impresionante, unos hombros enormes. Toda su apariencia era como la de un oso, grande, seguro de sí mismo y mortal para el enemigo. El hombre continuó. ¿Quieres enfrentarte, chico? Lárgate antes de que te haga pedazos. Su voz sonaba imponente, alta y profunda. Rugía en lugar de hablar. Y esa voz transmitía una sensación de seguridad. Adela temía asomarse desde detrás de su espalda, pero escuchó cómo su exmarido se alejaba, moviéndose entre la hierba alta. Cuando pasó el peligro, el hombre se volvió hacia la chica y le sonrió ampliamente. Se presentaron y él se quedó allí con ella. Adela miraba a las ovejas, pensando en su nuevo conocido. Tenía miedo de admitir lo impresionada que estaba por su protección. Miró sus ojos oscuros y parecía ver su propio reflejo en ellos. El hombre preguntó. Bueno, ¿quién era? Mi exmarido, por extraño que suene. Caí en un abuso, no podía escapar. Me destruía moral y físicamente, y no sabía cómo encontrar una salida de esta pesadilla. Incluso teníamos rejas en las ventanas de nuestro apartamento. Pero de alguna manera, fuimos juntos al supermercado y me escapé. Sí, tan repentinamente que él se desconcertó. Corrí al autobús y vine aquí. Ya me divorcié de él a través de los tribunales porque él no me concedía el divorcio. Pero, como puedes ver, incluso el divorcio no me ayudó. Él me encontró y ahora no tengo ninguna oportunidad de quedarme aquí como una persona libre y feliz, admitió Adela con una triste sonrisa, que ahora parecía especialmente melancólica. Ella era consciente de que Henry volvería, se vengaría, intentaría recuperarla por la fuerza si fuera necesario. Tenía ganas de llorar de desesperación, pero sabía que las lágrimas no le ayudarían en nada. Continuó. Me gusta el pueblo, pero aquí no hay absolutamente nada. Ni siquiera puedo comprar café. Mi abuelo vive aquí, ya está muy viejo. Si Henry no me hubiera quitado mi apartamento, lo habría llevado al pueblo. Le habría gustado allí. Está cansado de lidiar con esta granja, apenas tiene fuerzas para ocuparse del ganado por las mañanas. Él la acompañó hasta la puerta, se despidió de ella y ella entró al patio. La chica fue a la cocina para preparar el almuerzo. Encendió el televisor en silencio y comenzó a cocinar, cortando verduras y troceando carne. No se aburría, más bien al contrario. Solo aquí, en el silencio del pueblo, apreció el placer de cocinar. Era como volver a su infancia, cuando ella y su madre cocinaban juntas temprano en la cocina del pueblo. Nadie la apuraba, nadie le decía qué hacer y cómo hacerlo. Simplemente cocinaba con placer, pero su estado de ánimo empeoraba con cada minuto. Se sumergió en sus propios pensamientos, se entristeció, pensó en cómo incluso aquí su vida sería arruinada, Bill no estaría siempre cerca. Sí, él no vive aquí. Adela conocía a todos en este pequeño pueblo moribundo y entre sus conocidos, en general, no había jóvenes, solo ancianos. Lo más probable es que Bill hubiera venido a visitar a algún pariente y ella simplemente se cruzó en su camino.
Adela se dio cuenta de que ya no confiaba en nadie. En silencio cortaba el repollo y pensaba que pronto tendría que buscar un nuevo lugar para esconderse. Pero, ¿dónde estaba la garantía de que él no la encontraría allí? Siendo honesta consigo misma, Adela admitió que a menudo comenzó a pensar en el suicidio. Él nunca la dejaría en paz. Nunca dejaría de perseguirla y acechar su presa. Ella cerró los ojos y se sentó, apoyando la cabeza en sus manos. Adela empezó a llorar, suavemente, casi inaudible. No quería molestar a su abuelo, que ahora estaba durmiendo en el segundo piso, sin saber qué pasiones se estaban desatando fuera de su patio. ¡Oh, qué talentosa eres! ¡Qué deliciosa sopa de remolacha!, dijo el hombre, sonriendo ampliamente. Se acercó a la olla y aspiró el embriagador aroma con todo su pecho. Sonrió aún más ampliamente, disfrutando el olor del borscht recién hecho y de la carne. Se sentaron a la mesa y comenzaron a almorzar. Adela sacó el pan casero del horno y lo puso frente a su abuelo. El aroma del pan casero de ajo llenó rápidamente la cocina. La chica sonreía al ver lo feliz y satisfecho que estaba su abuelo. Daría mucho para sacarlo de este lugar olvidado por Dios. Pero ahora tendría que pensar en cosas completamente diferentes. Tenía que buscar otro lugar para escapar. Irse rápido, repentinamente, dejando solo una carta para su abuelo. Pero ahora tenía miedo de que ese desalmado se vengara de su abuelo. El pensamiento la estremeció. Ella comía, respondiendo ocasionalmente las preguntas de su abuelo, su cabeza estaba llena de pensamientos. Adela comprendió que debía acostarse temprano, solo el sueño la ayudaría a recuperar fuerzas. Pasó la tarde con su abuelo, hablaron un poco sobre su pasado, pero luego trató de olvidarlo. Era hora de irse a dormir. Estaba parada en un largo puente de hierro que crujía horriblemente con cada paso. El puente estaba completamente abandonado. Ella amaba ese lugar, pero desde que Henry apareció en el pueblo, dejó de alejarse mucho de casa. Sabía que incluso a distancia él había tomado el control de su vida y no le permitía respirar adecuadamente. La chica estaba sentada al borde del puente, balanceando los pies sobre el tumultuoso río. El agua fría parecía tan refrescante, tan espumosa y estimulante. La chica sonrió, sintiendo cómo la espuma acariciaba su piel. Bill estaba sentado a su lado, apoyado en el barandal. Ya llevaban 2 semanas paseando, conversando, pasando tiempo juntos. Solo estando cerca de él, Adela podía sentirse segura. Adela, tengo que irme, no puedo quedarme aquí para siempre, dijo él, mirándola. Miró de nuevo el caudaloso flujo del río y su rostro se volvió serio. No quiero dejarte a merced de ese desalmado. No lo he visto desde entonces, pero de alguna manera estoy seguro de que todavía está aquí. ¿Vienes conmigo a la ciudad?, repitió su oferta. No puedo, Bill, lo siento. Mi abuelo se quedaría aquí solo, ya es muy viejo. No puedo abandonarlo. Así que hazme un favor, no hablemos más de esto. Me encantaría ir contigo, pero no ahora. Entiéndeme correctamente, he pasado por una pesadilla tal que ahora temo confiar en otra persona. No quiero ofenderte, disfruto mucho pasar tiempo contigo. Pero no puedo escapar repentinamente y partir a quién sabe dónde. Perdóname, no estoy lista, dijo con tristeza en su voz. Él la abrazó y ella se sintió mucho mejor. Está bien, hagámoslo así. Me iré entonces, haré lo que tengo que hacer y luego regresaré por ti y hablaremos de esto nuevamente. Solo no desaparezcas, por favor. Sé que no hay conexión aquí, no podré llamar. Pero te pido que esperes 1 o 2 semanas, dijo él. Ella asintió, sonrió y se acurrucó contra él.
Bill la miraba con tanto amor que a ella le resultaba incómodo. La chica se relajó un poco y simplemente se permitió sentir ese amor, cuidado y cariño. Tenía miedo del momento en que él dejaría los límites del remoto pueblo y la dejaría sola aquí, a merced de su exesposo. Pero Bill tenía razón, realmente no lo habían visto en mucho tiempo. Tal vez Henry se había resignado, tal vez había encontrado otra víctima. O tal vez simplemente se estaba escondiendo, esperando el momento adecuado para dar su golpe favorito por la espalda. Ella tragó saliva, apenas pensando en su exesposo. Su estómago se retorció, un nudo se formó en su garganta. Se levantaron del puente y caminaron por un estrecho sendero, dirigiéndose hacia el pueblo. Ella podía sentir cómo su delicada mano se perdía en su ancha mano. Le hubiera gustado responder sí, le hubiera gustado irse a través de esos bosques, cruzar ese maldito río y encontrarse en algún lugar más allá del horizonte, donde no hubiera más miedo ni tormento emocional. Pero las cosas no eran tan simples. La chica lo besó y el hombre se fue a empacar sus cosas. En un par de horas ya no estaría aquí, y ella se reuniría nuevamente con su miedo, viviendo con un solo deseo, que Bill regresara. Un par de horas después, ella estaba sentada alrededor de una gran mesa de cocina, narrando la conversación que tuvieron hace unas horas con su abuelo. ¿Por qué no te fuiste, tonta?, preguntó su abuelo, sin entender sinceramente por qué su joven nieta no quiso seguir a la persona que tanto le gustaba. Él entendía que ella se había quedado por él, y esa comprensión lo entristecía aún más. Entonces ella dijo de repente: «Mira, cuando él venga, si sientes en tu corazón que quieres irte, ve. Simplemente ve. Después de todo, siempre podrás regresar». Pero yo, bueno, mi querida nieta, he vivido una vida muy larga y feliz, y no me da miedo morir en esta casa, incluso en soledad. Soy un hombre religioso y no estoy solo, Dios siempre está conmigo. Y si el destino me permite dormir aquí y no despertar, entonces así es el destino, le sonrió y le dio palmaditas en la mano. Ella lo escuchaba y le agradecía. Tal vez, de hecho, debería haber ido y buscar su felicidad allá, más allá del horizonte. Tal vez, de hecho, todo hubiera salido bien para ella, a pesar de los miedos que tanto le atormentaban. El tiempo pasaba, Bill se había ido hace mucho tiempo, pero ella todavía esperaba su regreso. La chica literalmente soñaba con el momento en que finalmente llegaría al pueblo. Pero con cada día que pasaba, la esperanza se volvía cada vez más ilusoria. Han pasado 2 semanas desde que Bill se fue. La chica estaba parada en la cocina con una gran cesta de mimbre y un pequeño cuchillo redondeado. Esperaba a su abuelo, quien se estaba preparando y revoloteando, olvidaba algo, luego algo más. Luego volvía, luego se daba cuenta y volvía a entrar a la casa. Finalmente, fueron a buscar setas. Se reían mientras caminaban a un ritmo tranquilo. No tenían prisa. Ahora estaban contentos de tenerse el uno al otro, y eso era todo lo que necesitaban. Caminaron por el sendero, cruzaron el puente que retumbaba con láminas de metal y llegaron a un enorme bosque que se extendía a lo largo del río, simbolizando una pared infranqueable. La chica entró al bosque y siguieron hacia el este hasta que llegaron al claro. El abuelo se alejaba cada vez más, alejándose. Pero entonces escuchó un grito sofocado, la chica se apresuró y corrió hacia su abuelo. Lo peor que podía imaginar, su abuelo se había encontrado con unos desalmados que ya lo habían atado a un árbol. Una herida en su costado sangraba, el abuelo gemía. Pero eso no fue suficiente para los desalmados. Se lanzaron sobre la chica y comenzaron a desvestirla frente a su abuelo atado. ¿Te divertiste lo suficiente, pequeña basura? Sé con quién te has estado divirtiendo, bestia. Pero él no te salvará,
él te usó y te dejó aquí, dijo su ex esposo riendo entre palabra y palabra, saliendo de detrás de un gran árbol. Oh, ¿qué pasa? ¿El abuelo no te salvará? Y no debería, que vea cómo estos desalmados te desgarran uno tras otro. Podría haber perdonado el divorcio, podría haber perdonado a los tribunales, pero no perdonaré la traición. Dijo bruscamente. Pero entonces su voz se volvió mucho menos valiente. Apareció Bill en el claro, levantó su rifle y disparó por encima de las cabezas de los desalmados, que casi destrozaron la ropa de la chica. Un segundo disparo, los desalmados se dispersaron en diferentes direcciones, pero Henry se quedó de pie, como clavado en el suelo. Estaba paralizado por un miedo atroz, nunca esperó que Bill regresara y los encontrara en el bosque. Bill arrojó el rifle, agarró a Henry por el cuello y lo levantó, presionándolo contra el tronco de un viejo árbol. Henry sentía como la corteza áspera le rasgaba el cuero cabelludo, como los cabellos enredados se enganchaban en las asperezas y las grietas. Se ahogaba, todo se oscurecía ante sus ojos, la voz de Henry sonaba como desde lejos. Pero entonces Bill arrojó a Henry tan fuerte que chocó violentamente contra el tronco y cayó al suelo. Aunque respiraba, no podía levantarse. Bill se quitó su gran camisa y se la dio a la chica, la envolvió literalmente. Luego desató al abuelo y lo levantó en brazos, sus manos se mancharon de un líquido cálido y rojo. Llegaron al hospital una hora después, pero era demasiado tarde. El médico luego dijo que el abuelo era demasiado mayor. Que a los 87 años, esas heridas siempre son mortales. Pero eso no consolaba a Adele, ella lloraba y lloraba. Pero el tiempo siguió avanzando, curando las heridas. Los funerales habían pasado, los problemas con los papeles habían quedado atrás, y Adele se encontraba sola, ya no tenía más familiares. Se paró frente a la casa que su abuelo construyó con sus propias manos y la observó. Decenas de recuerdos pasaban por su mente, pero ninguno de ellos la alegraba tanto como aquella última mañana juntos. Su abuelo estaba vivo, feliz, satisfecho con la vida. Simplemente se alegraba de poder ir a buscar setas con su nieta. Simplemente disfrutar de la tranquilidad del bosque y el canto de los pájaros. Adele, entiendo que este no es el mejor momento, pero quiero repetir mi propuesta, vámonos juntos, dijo él nuevamente, acercándose por detrás y abrazándola. La besó en el cuello y la atrajo hacia sí. Ella cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Por un lado, deseaba comenzar una nueva vida con Bill, pero por otro lado, no quería abandonar aquella casa que sin un dueño se convertiría rápidamente en ruinas. Haré todo lo posible para que seas feliz, Adele. Tengo una casa grande allí, un terreno, todo en la ciudad. Gano bien, no tendrás que trabajar. Podrás ocuparte de la casa y de ti misma, cultivar un jardín. Si quieres, te construiré un invernadero completo, dijo él, sin saber ya cómo más alegrarla para que aceptara. Adela sintió con la cabeza, pero no dijo una palabra. Reunió sus pertenencias, salió por última vez de la casa, sosteniendo algunas fotografías de su abuela y su abuelo, quienes alguna vez fueron tan felices juntos. Perdóname, abuelo, por todo, dijo la chica. Perdona y adiós. Ella secó una lágrima y se dirigió al automóvil. La chica se sentó en el coche negro y cerró la puerta. Su maleta estaba en el maletero con todas sus pertenencias. Se quedó sentada mirando por la ventana mientras la casa de su abuelo se alejaba cada vez más hasta que desapareció detrás de otras casas abandonadas. Adele miró a Bill y dijo: Gracias por llevarme contigo. Deberías agradecerte a ti misma por aceptar venir conmigo. No lo creerás, pero soñé contigo. Me dormí preocupado y soñé contigo, y supe que estabas en peligro.
Simplemente sentí que algo malo iba a pasar. Lo dejé todo y fui, aunque debía haber venido una semana después. Corrí hacia el bosque, como en mi sueño, y los encontré. Todavía lamento haberte dejado atrás. Debí haberlos llevado a los dos contigo, dijo Bill con tristeza en su voz. Ella entendía que él tenía razón, que ambos estarían vivos y sanos. Pero no se podía volver al pasado y todo había sucedido como había sucedido. Puso su mano sobre la suya en señal de agradecimiento. Le estaba agradecida. Bill continuó. Y en cuanto a esos despreciables, no te preocupes, los atrapamos a todos y los entregamos a la policía. Ellos escribieron todo de manera sincera y ahora pagarán durante mucho tiempo. A tu exmarido le dieron cadena perpetua, aparentemente tenía asuntos pendientes. Ahora puedes finalmente respirar tranquila, Adele. Todo ha terminado. Pero Adele solo pudo respirar tranquila en la sala del tribunal, cuando su esposo recibió cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Estaba parada allí, al lado de Bill, mirando a los ojos de Henry. Él ya no era valiente ni astuto, no había rastro de sus ojos salvajes y su sonrisa malévola. No había en él esa agilidad y esa sensación de que todo el mundo le pertenecía. Era un hombre acorralado y derrotado, que temía incluso levantar la mirada. Miró a su exesposa, pero luego bajó la cabeza y ya no la levantó más. Ella vio cómo lo sacaban de la sala del tribunal y eso fue todo. Nunca volvería a verlo. Se casaron después de 3 meses de vida juntos. Bill era increíblemente feliz a su lado, al igual que Adele con su elegido. Cada uno de ellos estaba emocionalmente herido, pero se curaban el uno al otro con cuidado y ternura. Simplemente se sentían bien estando juntos. Adele aprendió a vivir de nuevo, sin miedo y sin el horrible vaivén de un lado a otro. Simplemente veía la vida de manera más sencilla, especialmente ahora que su exesposo estaba tras las rejas. Cuando te vi por primera vez, me avergoncé de acercarme, imagínate. Confesó tímidamente Bill. De la boca de un hombre enorme, esa confesión sonaba ridícula, pero él continuó. Eres tan hermosa. No podía apartar los ojos de ti. Todavía me avergüenzo de ese día. Seguro que ni siquiera me notaste entonces. Nos conocimos al día siguiente, cuando nos encontramos junto al corral. Tenía las piernas temblando, estaba preocupado de que me rechazaras. Creo que me enamoré de ti a primera vista. Desde que te vi, perdí la cabeza. Ella sonrió. Adele yacía en el pecho de su esposo, pensando en que por primera vez en su vida se sentía protegida, amada y feliz. Durante toda su vida consciente había tenido que defenderse y luchar, pero ahora podía relajarse y simplemente disfrutar de sus sentimientos.